empezando. Eh, Debo decir que para mí es una grandísima alegría estar hoy aquí junto a Constanza Ternicier celebrando la obra de Marta Ponte. Para mí en particular significa muchísimo. Marta siempre la he considerado mi maestra, siempre no solo yo, sino diría que muchísimos de los jóvenes puertorriqueños y puertorriqueñas que empezaron a escribir en los últimos 15 años han adoptado a Marta como una forma de reescribir el Caribe más allá de todos los estereotipos y todos los tópicos bajo los cuales se ha escrito el Caribe. El Caribe es una zona de grandísimos escritores y escritoras, pero muchas veces se ha quedado invisibilizado por razones lamentablemente mercantiles, es decir, el mercado del libro, por ejemplo, en Puerto Rico, no es tan grande como otros mercados latinoamericanos y por eso se nos hace a veces más difícil llegar a públicos. Entonces, en ese sentido, doy las gracias al festival por la invitación de Marta y doy definitivamente las gracias a Olga y a Paco de Candaya por publicar La muerte feliz de William Carlos Williams, que diría que es una de las grandes novelas no solo puertorriqueñas, no solo caribeñas, sino latinoamericanas de los últimos años. Y bueno, nada más para ya pasarle la palabra a Marta, que es a quien queremos escuchar. Regresaría un poco a esa idea que mencionaba al principio de cómo Marta reescribe el Caribe más allá de esas fantasías o esos estereotipos que circulan en torno al Caribe, el Caribe sexualizado, el Caribe que, no sé, que está muy lejano de lo intelectual, el Caribe que ya hemos todos visto y leído tantas veces. El Caribe de Marta es otra cosa, el Caribe de Marta está repleto de puertos, el Caribe de Marta nos lleva en rutas hacia todas partes. Entonces, la primera pregunta, Marta, sería ¿cómo empezar a narrar el Caribe? ¿Cómo en tu obra, cómo en tu literatura empiezas a narrar ese Caribe que indirectamente nos lleva hacia tantos orígenes distintos? Bueno, pues yo quisiera empezar agradeciéndole a las organizadoras de este. ¿Viste? Esto se va a convertir en una sesión espiritista ya mismo. Esto está previsto. Y a los organizadores, a las organizadoras que tanto han trabajado en este encuentro, a los compañeros, a la compañera y al compañero de mesa. Yo aprecio muchísimo a Carlos y admiro muchísimo su escritura también, así que es una sociedad de admiración mutua y esas son bastante, ¿verdad?, convenientes y en este caso muy sinceras. Bueno, el interés en el Caribe, en mi caso, en mi subjetividad personal y como escritora, quizá parte de una sensación que he tenido por mucho tiempo, que es el vivir en una especie de jaula, ¿no? Hay una metáfora de Palesmato, el poeta de los años 30, poeta que escribió pues, poesía basada en las tradiciones afrocaribeñas y también poesía lírica de alta calidad. Él habla de la jaula, Puerto Rico como una especie de jaula de loros tropicales, donde pues el debate se circunscribe entre los políticos a un retoricismo que realmente el colonizador no entiende, ¿no? Y luego esa jaula donde están estos loros tropicales de exhibición, también es como una especie de laboratorio. Tenemos las fronteras hacia el resto del Caribe insular y hacia el litoral, los litorales del continente, cerradas y controladas por Estados Unidos en una región, por el gobierno, por el gobierno federal. En una región que antes fue como que mucho más libre en los intercambios, aunque fueran clandestinos, aunque fueran realmente hubiera algún tipo de control. De modo que esa sensación de encierro es quizá la que me lleva a otras lecturas y a otras fabulaciones sobre la región y sobre el Caribe que yo
quisiera escribir y quisiera leer. Y además, luego, cuando vas descubriendo escritores extraordinarios del Caribe anglófono, del Caribe francófono, obviamente la literatura cubana, literatura de la República Dominicana y la literatura puertorriqueña, que también tiene una tradición ya de 2 veces centenaria, pues te das cuenta de que las estructuras, la infraestructura está ahí para desarrollar una literatura bastante libre, que se oponga de alguna manera a esa imposición de una identidad, de las entradas y salidas, que es lo más alarmante para mí, pensar que estoy en una situación claustrofóbica y que no tengo control alguno sobre ella, ¿verdad? Entonces el mar, ayer hubo una mesa aquí sobre el mar sin orillas, ¿no? Y entonces el mar se convierte, cuando se ve todo como un encierro, se convierte en una barrera. Las literaturas caribeñas, yo diría que del último medio siglo, quizá más, sobre todo el Caribe anglófono y el francófono también, con pensadores como Glissant, como Fanon, en el caso del francófono, o como el poeta Derek Walcott, han tratado de pensar un Caribe donde la isla no termina en la orilla, sino que la orilla es como una especie de franja que alguien no se atreve a cruzar, pero que realmente lo que importa es el mar que nos une y nos rodea con todo el planeta. Entonces se trata de una visión simbólica, poética, que ya tiene hasta nombre, ¿no? Estudios archipelágicos, y que se estudia, hay una teoría en evolución sobre ese tema de los estudios archipelágicos. Y entonces también se centra en las islas, sobre todo en las islas pequeñas, que son tan vulnerables, ¿no?, al cambio climático, a los desastres de los que estábamos hablando, nos hemos pasado hablando durante 2 días, de la violencia, de la desigualdad social, del mal del turismo. Ayer hablaba la compañera de Palma de Mallorca sobre el turismo como una especie de ocupación, ¿no?, por otros cuerpos del espacio de los habitantes históricos de ese lugar. Así que para escribir sobre el Caribe, pues uno tiene muchísimas entradas, ¿no? Vamos a pensar en que en las redes que tú mencionas en tu pregunta, se podría empezar por Londres, por ejemplo, ¿verdad?, por el cuadro de Turner, ¿no?, el del naufragio, el asesinato, la matanza de los esclavos antes de que llegaran slave ships. Se podía empezar por ahí. Se puede empezar literariamente por nuestro amado, mutuamente querido Sebald. y este libro sobre la melancolía, donde Sebald narra cómo él sigue este trayecto creo que por el este de Inglaterra, ¿no?, a pie, una caminata, y llega a un hotel donde habla con un holandés, sí, creo que es holandés, y entonces el holandés comenta que la riqueza que hay en los museos británicos, pues ha sido como extraída, sacada de la economía esclavista, que es una de las bases fundamentales del capitalismo moderno. Así que se puede empezar por ahí, ¿no? Esta novela, la novela de William Carlos Williams, que es una novela en cierto sentido también donde hay unos ecos caribeños por la figura de la madre, empieza con un alarido de la madre y un golpe del poeta que golpea las teclas, como que ya no puedes resistir la invasión de esos espíritus, porque eran tres la abuela, la madre del padre, que era inglesa, pero espiritista también, y vivió mucho tiempo en St. Thomas,
el hijo de esa señora y la madre, Raquel, que es la pintora, que es Mrs. Williams. Y entonces de noche armaban como unos escándalos, los espíritus se posesionaban de ellos y el padre inglés era el que sacaba el látigo y los metía en las jaulas a los espíritus. Pero empiezo entonces con un recuerdo de William Carlos, que años más tarde dice, yo no tengo esa capacidad de exorcizar espíritus. Y por ahí empiezo, por el miedo en la noche, la figura ya de la madre en edad avanzada, es el día previo al día que ellos han decidido internarla en un asilo, en una casa del pueblo que cuidaban ancianos. Y entonces toda esa convergencia, toda esa confluencia de sensaciones, del miedo de la infancia, del acto mismo, del encierro de la madre y lo que eso representa, ¿no? Para quien lo haya vivido. Así que pues ese es el comienzo de la novela. Y puede ser también un comienzo con breves tendencias a esa tradición espiritual del Caribe y las voces y los espíritus. Y yo, ¿puedo tirarte una pregunta a ti? Eres parte del juego. Eso es parte de nuestro juego, que tiene que ver también con los comienzos y que tiene que ver con los espacios narrativos, ¿no? que en tu caso son continentales en el sentido, y europeos también. Como en esta novela, en las dos novelas más recientes, pero en esta en particular, suelen empezar por un mensaje, una carta de una mujer autora a quien el narrador respeta mucho y sigue sus pasos y responde al llamado. Y entonces, ¿cómo ese mapa que vas trazando, que pasa por Argentina, por Centroamérica, que está desde el norte, creo que de Ohio, una universidad en Ohio, algo así, donde él es profesor. ¿Cómo tú ves las suturas? ¿Cómo se unen esos puntos en un lienzo tan amplio, ¿no? ¿Cómo se guarda, como efectivamente lo hace, como la cierta coherencia y la cierta tensión que es necesaria para volver sobre el texto y verlo? Bueno, ahora que te escuchaba hablar, Marta, por ejemplo, sobre esa sensación de insularismo, ¿verdad?, en Puerto Rico, acompañada por ese tipo de fragmentación isleña que produjo el colonialismo, pensaba que tenemos por lo menos esa base como historia larga, ¿verdad? Fue el colonialismo en el caso del Caribe produjo esa fragmentación lingüística, cultural en el Caribe, que no era necesaria, donde realmente tenemos muchos más puntos en común que diferencias. Entonces yo creo que a veces en esos intentos de narrar un poco las fantasías que sobrevuelan sobre América Latina, regreso a esas historias de más larga duración de la historia colonial, para de alguna manera entonces tratar de ver cómo todas esas microhistorias son parte de un intento o de los intentos tanto ajenos como propios de narrar América Latina, y en ese sentido obvio que siento también cierta proximidad con tus extranjeros, con tus errantes, con tus viajeros. Lo voy a poner en improvisación. A propósito de la figura de la madre, hay una parte muy bonita del libro que dice, hacia el final, escribir a la madre es traición amorosa, ¿no? Y entonces pensaba cuál es tu relación con estas políticas de la maternidad y de la lengua materna, porque estamos hablando de Williams, de Williams Carlos, pero sobre todo estamos hablando de la madre, ¿no?, de Raquel. Entonces, cómo la biografía del hijo pone a la luz a la madre, y tú de algún modo reapropias ese gesto para poner a la madre en otro sitio, ¿no? Y entonces
a propósito de esto pensaba, por ejemplo, en estas grandes madres que sí tienen una resonancia, no sé, como Violeta Parra, por ejemplo, que finalmente también termina siendo articulada desde el hijo que la escribe y sobre todo desde su hermano, ¿no? Desde esa relación fraternal, que él es el antipoeta y ella es la cantautora y es la madre de Chile, por lo tanto. Entonces como que queda sujeta, ¿no?, a esa política de maternidad. Entonces pregunto directamente si es acaso la madre y la lengua madre, que está puesta de relieve aquí, también una lengua híbrida, cruzada, ¿no?, el único origen o acaso la única frontera. Sí, claro. Uno de los puntos iniciales del deseo de escribir esta novela se parece a algo que dijo Jean Rhys a propósito del personaje de la loca en el desván de Charlotte Bronte, que era caribeña, ¿no? Creo que de la isla de Dominica también, como donde nació Jean Rhys. Ese personaje necesita una historia, porque ha quedado como diluido en un desván y después le pega fuego a la casa y todo el mundo... pero no se conocen sus antecedentes, sus móviles, el maltrato, todo el sufrimiento que hay en ese personaje de Berta, la del ático, la del desván. Pues en el caso de Carlos, su relación de William Carlos, su relación con la madre, también problemática al extremo de que él como que hacía todo lo posible, era médico y obviamente ve el deterioro mental de la madre que vive con ellos después que enviuda muchos años, y se inventa unos ciertos juegos como vamos a traducir a Quevedo al español, una novela que supuestamente era de Quevedo, ¿no? Y entonces va notando las ocurrencias de la señora, que tenía mucho ingenio y era muy alerta y sobre todo tenía un comentario. Y a él le fascinaba porque relacionaba esa inteligencia con una inteligencia del encuentro, de la creación poética, ¿no? El hecho de que todo te asombre, de que encuentres algo fuera de lugar en las cosas más comunes que por lo general ni siquiera miramos. El libro está hecho de las citas que él copia de las ocurrencias y de las historias de ella, pero aún así, bueno, lo publicó póstumamente porque tuvo problemas, después decía que era su mejor libro. Aún así se nota en la presentación y en un poco cargando, bueno, en realidad el libro es muy lindo, no puedo decir nada negativo del libro, pero está ese deseo del poeta de haber tenido una madre normal, entre comillas, una mujer generosa, sonriente, todo lo que su madre no fue, porque era una señora que decía lo que le daba la gana y como le daba la gana, y siempre se estaba quejando del frío, de la ciudad, de la gente, que no había elegancia alguna en Estados Unidos, ella tenía aires así como francófonos. Así que ella fue una rebelde, es un caso trágico porque la obra de ella no se conoce, como pintora no se conoce bien, y posiblemente todavía haya objetos en Rutherford, en el desván de las nietas del poeta, y siempre se la vio allá, sobre todo la familia de la esposa de Williams, como un ser exótico, raro, con aires de realeza que no merecía. Entonces estaban encontradas ella y la nuera, de modo que ahí había como esa especie de conflicto cultural. Lo que sí en todo momento se echa de menos en las cartas de ella es esa voz suave de la madre tolerante que todo lo da por bueno. Incluso decía, no me gustan tus poemas porque a mí me gusta tú eres demasiado sensual, tu poesía es demasiado sensual y a mí me gusta
la poesía idealista que nos eleva moralmente como seres humanos, ¿no? Así que sí, es el papel de la madre, pero la madre que juzga, la madre que no se deja someter ni dominar, y en ese sentido pues no acepta ese rol, ¿no? De la señora de la casa, de la buena madre, exacto. Y te tengo que hacer una pregunta a ti. No, para nada. Lo que te quería... en la misma que le hice a Carlos, el ámbito, el espacio de escritura que en tu caso es pues la familia, ¿no? La familia y el círculo en la novela que leí, no en la más reciente. Y entonces esa familia tan alucinante y cómo es una historia de aprendizaje, de crecimiento y de iniciación. Es una chica muy joven y su relación con la madre, ahí también, que la madre es como un misterio finalmente, ¿verdad? Sé que primero era como parte de una colección de relatos y luego hiciste como unas conexiones entre los relatos y los personajes, y hay una evolución del personaje también, porque al final, a pesar de lo caótico, ¿no? Del ambiente, del espacio, todo el mundo está medio loco y alucina en esa familia, y el padre es médico o algún tipo de naturópata que botánico y aplica remedios a la madre, pero la madre sigue siendo un misterio. No sé si quieres comentar algo. Sí, o sea, creo que probablemente va en la misma línea. Es que a propósito de lo que tú decías, es como, yo creo que el psicoanálisis nos ha hecho mucho daño porque nos ha puesto como en el drama de la madre-hijo, ¿no? El único drama que tiene cabida es el del hijo, un poco. Y la madre, y en Latinoamérica el padre ausente, ¿no? Esa es la figura rectora. Pero la madre ausente, la madre que se va, la madre que abandona a sus hijos, ¿no? Y esa era lo que quería explorar, sobre todas las cosas, en el caso de Amacá. Y variar, el puntapié inicial era un cuento de Cheever que se llama Reunión, que se trata sobre un padre, que es la historia del hijo con el padre, y es muy absurdo porque se encuentran en un restaurante y el hijo, o sea, el padre es súper evitativo y todo el rato se quiere cambiar de puesto del restaurante para no enfrentar al hijo y no conversar las cosas que hay que conversar después de mucho tiempo, y al final no hablan nada. Y el hijo se va en el tren y no se ven nunca más, ¿no? Entonces, como eso devastador trasladado a otro tipo de vínculo. Bueno, veían que hablábamos de William Carlos Williams, hablábamos de Raquel, la madre de William Carlos Williams, y esto ya nos da ciertas pistas de la obra de Marta, que es una de las cosas que también me interesa muchísimo, que es que Marta trabaja con biografías. Como Borges las reescribes, entras a ese archivo, que es un archivo tanto archivo biográfico como archivo histórico, y desde ahí de alguna manera trabajas. Y nosotros, bueno, lo hemos hablado antes, la presencia ahí de alguien como Pierre Michon, con esa idea vidas minúsculas. Entonces te quería dirigir un poco hacia allí, hacia esos temas que ayer hablábamos en torno al archivo, en torno a, en este caso, a un archivo que está marcado por las catástrofes del proceso colonial. ¿Cómo es que retomas esas figuras errantes y las reescribes dentro de una tradición que tal vez les es foránea o extranjera? Bueno, vamos a ir por partes, analizando esa pregunta. Lo de la mención de Michon y las vidas breves, vidas pequeñas. En estos tiempos recientes estoy muy interesada en la idea de literatura de países pequeños y de literaturas pequeñas y menores, ¿no? Un poco de Deleuze, Guattari en lo de menores, pero también la particularidad de literatura de países pequeños, de espacios pequeños. Y es así porque, por razones evidentes del lugar donde vivo y de la geografía caribeña,
Me parece que tienen unas particularidades, son como especies biológicas que habría que caracterizar y estudiar, ¿no? Y además he estado también un poco investigando repúblicas, los países más pequeños del planeta. Hay como, después del Vaticano, que es más chiquito, es las repúblicas pequeñas, no creo que tenga una literatura, bueno, la literatura del Vaticano. Pero luego hay como 9 países caribeños, ¿no? que son repúblicas, que son países independientes. Y ahí hay países como Dominica, que hablamos de Jean Rees ahorita, como Santa Lucía, que es el país natal de Derek Walcott. Y evidentemente se trata de grandes figuras creadoras dentro de la literatura entendida como fábrica de ideas, de modelos, de propuestas, que es lo que realmente hacen ellos. Y entonces también me interesa un poco quitarle el estigma de literatura menor. Desde que oía a un autor nuestro diciendo que la literatura, no voy a mencionar el nombre, la literatura puertorriqueña es una literatura en contraste con la literatura cubana, que es una de las mejores del planeta, de Latinoamérica, al lado de la Argentina, la comparo con la Argentina, pero que la literatura puertorriqueña es una literatura menor, ¿no? Entonces no creo que lo haya dicho en el sentido de Deleuze y Guattari, no, él se lo es como un menosprecio total. Y me he dado a estudiar eso y a ver qué son las literaturas menores, con sus defectos, sus fallas y con sus aportaciones también, porque es otra forma de ver la literatura, no como una gran literatura nacional que nos define el ser y que es, yo creo que es esencial la literatura, ¿verdad?, para los pueblos y que de alguna manera es como un baluarte, ¿no?, cultural, como quiera que sea, aunque sea un baluarte pequeñito, pero importante. Y la otra pregunta tiene que ver con el archivo, ¿verdad? Sí, un poco cómo te metes en ese archivo un poco ruinoso y construyes historias. Pues bien caóticamente, porque yo soy así como attention deficit disorder all the way. Y entonces las cosas me llaman la atención y me fijo en ellas. Antes iba, cuando estaban abiertos los archivos, iba a buscar en el índice, a buscar documentos. Estoy hablando de la Biblioteca General de Puerto Rico, que tiene un archivo riquísimo y un poco descuidado. Pero para investigar, digamos, este libro de William Carlos, ahí busqué primero todos los libros suyos que encontré, ¿no? Luego, para las escenas en París de esta señora, hay referencias de imágenes, como los cuadros de Caillebotte, y se describe un personaje como un cuadro de Tussaud, de la señora esta que hace sombreros. Y busqué, encontré, porque en Gálica, donde todos hemos buscado esas cosas, un manual con de 10 volúmenes descriptivos de los planes de la Feria Exposición de París en 1878, con anuncios, con revistas, con guías turísticas, con imágenes de los teatros. Y eso, pues evidentemente era una cosa monstruosa, ¿verdad?, que me cayó así encima de golpe. Yo no tengo la disciplina ni remotamente de meterme en algo así, pero sí encontré referencias, por ejemplo, a Baudelaire en algunos anuncios, a sus libros. Y entonces me ocurrió poner en esa escena un cuento de Baudelaire y luego ¿cómo tú vas a meter esto aquí en esta novela? Le vas a dañar las proporciones, una novela breve. Pues lo que hice fue como una especie de poema de la forma esa en escalera que escribía Williams, de los objetos que había allí en la feria exposición, y la pongo a ella así como de excursión por eso.
y luego llamando la atención a lo irreal que es también ese catálogo, ¿no? En otras circunstancias, como en la novela el libro PR3 Aguirre, encontré por la internet unos archivos sobre uno de los propietarios bostonianos de la central del Company Town, que es el tema del libro, ¿no? En Boston, en el archivo más vetusto y antiguo de Boston. Hice una cita con meses de antelación, llegué solamente tenía para quedarme un día, no tenía presupuesto. Eso es lo bueno, porque la vida te va marcando tus propias coordenadas. No tienes todo el tiempo del mundo, no tienes que hacer con lo que tengas a mano. Y entonces cuando llegué, quedaban 2 horas para cerrar, y un señor me mira así, por poco me fumiga, y me dice, a mí se me había olvidado el contacto, no aparecía por ninguna parte, nada, que yo pudiera entrar al Santo de los Santos, donde están las bibliotecas estas del siglo XIX y los archivos. Y me dice, no, esta mujer no puede ser, no, ella no puede ser miembro, ella no puede. Entonces, un joven se pone a buscar en la computadora, bueno, she's here, ella es miembro del archivo del Ateneo de Boston, y él insistía en que imposible, ¿no? Entonces otra señora dice, bueno, si es miembro puede ir a donde la gana, así que olvídate. En fin, que mi tiempo de investigación con los documentos de uno de esos personajes fueron como 2 horas, pero fue como estar en el cielo, porque me atendieron con una sutileza y una gentileza, como yo digo, así se debe sentir la gente verdaderamente rica, que no tiene que preocuparse absolutamente por nada, todo está hecho, todo está organizado en torno a ellos. Y lo que hice nuevamente fue ver unas cartas de Edith Wharton, por ejemplo, la novelista, y cartas de obispos sobre Puerto Rico, porque este señor era muy religioso y ahí tenía como instrucciones. Y escogí al azar, y finalmente con los materiales que tienes armas un libro sin pretensiones de que sea el libro definitivo sobre el tema, o de que sea una aportación extraordinaria. Y además me fascinan las historias de estos aristócratas bostonianos. Hay un capítulo donde hago una parodia de la escritura de Henry James, que es uno de mis grandes amores allí, para Henry James, en Aguirre, en esta plantación, ¿no? Con el calor que no tolera y demás. Esa es la primera parte, pero es muy irónica y muy crítica también, no es la apología del capitalismo ni el racismo bostoniano, no se asuste nada de eso. Y la segunda parte pues ya tiene que ver con las experiencias de los que trabajaron allí, de los obreros, y cómo el tema es cómo puede haber una sensación de pertenencia a un lugar donde se ha sufrido, donde se ha trabajado mucho, donde se ha vivido la segregación residencial que hay en ese poblado, donde los blancos vivían en un sector, en las casas mejores, así, con mejores vistas al mar. Los profesionales puertorriqueños también vivían en otro sector, y los obreros en barracones realmente. Y sin embargo, hay grupos de la comunidad cercana que celebran bombazos de plena todos los años, se venden artesanías, y la idea es como que ese lugar les pertenece. Algunos porque se criaron allí y tuvieron cierta libertad como niños. Pero ya me perdí ahora. Me fui es que mi archivo es así de organizado. Sí, gracias por compartirnos tu trabajo de archivo. Y volviendo a La muerte feliz, ahí, bueno, es que además tú escribes de un modo muy poético. O sea, bueno, esto es la cosa más estúpida que he dicho, porque ¿qué es escribir poéticamente, no? Pero quiero decir, en esa relación que tú estableces con
con William Carlos, pero también con la madre, y que es chistoso porque la madre le dice, a ver, escribir es lo más democrático que hay, hijo mío, ponte a pintar, ¿no? Eso también desacraliza un poco la figura del escritor, como hablábamos ayer, pero igualmente se esboza una poética que sería la de él, ¿no? Pero una poética que viene marcada por ese vínculo con la madre y por haberla visto en contacto con las flores. A propósito de lo que hablaba ayer Zoraida, que uno digamos, de lo que la salvó en plena pandemia era ese trabajo con la tierra, ¿no? Y se habla de un estado eufórico vinculado con las flores, y se habla es como casi una eufloria, que podría ser una poética, que es como estar en las cosas, o de que el arte empieza a aparecer cuando las cosas desaparecen, ¿no? Estar en las cosas. Esa que es una poética, bueno, brutal, obviamente. ¿Sientes que también tu poética o cómo puede gestionarse esa poética en el trabajo con el archivo, ponte tú? Sí, cómo hay que dejar que de alguna manera el personaje se apropie de ese subconsciente de quien escribe para poder hacerle justicia, sobre todo cuando hay una empatía con la estética del personaje, con esa llaneza, ¿no? De esa poética de un hombre una persona que estuvo trabajando siempre, todo el tiempo, y tenía una práctica como médico, y atendió, se dice que 2000 partos o algo así por el estilo, ya se pierde. Todavía, cuando fui a Rutherford hace unos años, había una señora que había sido una de las últimas pacientes cuando niña, una señora negra que vivía en la comunidad. Y entonces, yo creo que sí, que esa escritura, ese modo casi frenético de escribir y todo ese movimiento que hay en la novela, pues es afín a como yo puedo escribir, ¿no? No soy persona de sentarme 8 horas a escribir todo ya preconcebido con un mapa de principio a fin, y terminar un capítulo que empieza de esta manera y lo voy a llevar acá y partir de un plan preconcebido. No puedo hacerlo. Me parece que es estupendo que haya gente que tenga ese talento y que tenga esa fuerza y ese control de la escritura. En mi caso quizás es como algo agobiante. Yo puedo estar una hora escribiendo los disparates que se me ocurran y lo que quiera, y disfrutando y riéndome, disfrutando la escritura, como si estuviera leyendo a alguien. Y luego, meses después lo veo y digo, ay Cristo, ¿qué vas a hacer con esto, no? Entonces vuelvo otra vez a darle forma y a recomponer. Me doy cuenta si se trata de una novela, me doy cuenta dónde están los cortes, los capítulos. Pero entonces esa es la etapa fría de lectura. Y yo creo que en el caso de William Carlos, que escribía sus poemas en recetarios y andaba donde se le ocurriera algún poema, algún verso, lo tenía que anotar, ¿no? Era un poco así eléctrico, ¿no? Y una persona que además escribió libretos de ópera, obras de teatro, 3 novelas, murió creo que a los 79 años, y no paró nunca, ¿no? Viajó en 2 ocasiones que sepa yo, a Europa, a Puerto Rico fue en 2 ocasiones, muy brevemente. La segunda se cuenta en la novela, que es cuando va a visitar la ciudad de la madre, Mayagüez, y descubre que era más vieja de lo que él creía. Y un poco pues la novela se fue haciendo así, descartando, fluyendo. La escribí con bastante rapidez, quizás porque, digo, en 2 años, que no es mucho para escribir una novela, por esa misma empatía, ¿no? Entonces luego voy a Rutherford, al pueblo, y
el pueblo es fascinante porque está al lado, al cruzar el río, al lado de Nueva York. Y entonces es un pueblito bucólico de Nueva Inglaterra, con estas casas bellas de las novelas de Louisa May Alcott y de mismo Henry, ¿no? Y hay un culto a William Carlos. Incluso nos dejaron entrar en la casa de sus padres, donde él se crió, y la señora nos enseñó una especie de friso, de mural que había hecho el hermano, de una casa caribeña que yo quizás es un recuerdo del padre, de una postal que él lo pintó así. Y luego nos dijo que ellos estaban muy contentos de los espíritus de la familia porque el esposo de esa señora era espiritista, ¿no? ¿Viste? Y con esto, y los espíritus de William, de la madre y de todos ellos, y la abuela, que era terrible, decían que estaban contentos. Me lo dijo con la mayor naturalidad del mundo. Su esposo era un sensitive man. Entonces esas cosas pasan y hay que disfrutarlas y atesorarlas y aprovecharlas, ¿no? Y verlas, ¿verdad? Los detalles, lo más pequeñito, lo más insignificante. Marta, y esta es una novela sobre William Carlos Williams y sobre la madre, es decir, sobre la tradición y sobre los linajes y sobre una tradición que en tu caso tú desvías hacia el Caribe. Entonces, como ya estamos llegando al final, no quiero que perdamos esta oportunidad para que nos comentes un poco de tu canon caribeño, que nos menciones ciertos autores puertorriqueños que para ti fueron centrales, que después el público pueda ir a leer. Bueno, evidentemente hablando del canon relacionado con el Caribe, pero en general... Sí, ¿no? Y también tus lecturas, ¿verdad? Que yo sé, por ejemplo, Alejandro Tapia. Mis lecturas, bueno, al siglo XIX, yo leo más novelas, ¿no? Alejandro Tapia y Rivera, que para mí, aquí, pues lo siento, tengo que decirlo, fue el escritor más brillante del siglo XIX hispanoamericano. Eso nadie entiende, pero lo fue. Vean su obra, está en los archivos españoles, en la Biblioteca de Archivos Españoles. Mujeres, Lola Rodríguez de Tio, que también está enterrada en Cuba porque pasó una buena temporada en Cuba, en el siglo XIX, poetas menores pero importantes por su conciencia, su apego al lugar, como José Gautier Benítez, y a la isla, ¿no? A la insularidad, a las costas, a la belleza de la isla. Ellos recalcaban que en la isla no había violencia, como en América Latina, que no había estos espantosos tigres y jabalíes y cosas. Pero eso de la mansedumbre pues se repite un poco en la literatura. En el Narradores, yo hice una antología para Fundación Ayacucho y rescaté cuentos de Betances, el independentista más destacado, el confederacionista antillano. Había una idea de que el futuro de Cuba, de la Española, Haití, la República Dominicana y Puerto Rico tenían que estar relacionados por una especie de confederación, lo que luego trataron los ingleses después de la independencia de Jamaica y no funcionó porque fue algo impuesto, pero en este caso tanto José Martí como la misma Lola, como Betances, tenían todo un diseño de lo que debería haber sido la Confederación de las Antillas, y que yo entiendo que todavía hay que pensarlo, ¿verdad? Es como hay que imaginarlo y hay que difundirlo, porque tiene sentido que las islas vuelvan a comunicarse, que compartan poderes y que un poco al estilo de la Unión Europea, pero en el espacio, nuestro espacio pequeño. Más escritores, bueno, ya mencioné a Palés, ¿verdad? Julia de Burgos, poeta,
los novelistas naturalistas como Manuel Seno Gandía. Actuales, pues estás tú, ¿no? Dos veces que tú eres medio. Yo he sido borrado. Tú tienes tu lado boricua, está ahí en el canon para nosotros. Y jóvenes muy brillantes, ¿no? Que es lo que veo aquí también. Son escritores con una formación intelectual y una capacidad y una inteligencia impresionante, precisamente porque son escritores y según pues hay tantas quejas de que los jóvenes, que si el lenguaje, que si la pobreza del lenguaje y de las perspectivas, ¿no? Yo lo que he visto aquí en estos días es puro pensamiento, ¿no? Y búsqueda también, que es bien importante, lo que mencionaba Caparrós ahorita de no empantanarnos en esta, desde luego estamos de luto por todo, porque el planeta se está yendo, pero imaginar otra, por eso hablo en nuestro caso de la Confederación Antillana, también de, qué sé yo, cortes transversales en lo de la organización política y social. Creo que Cristina ayer dijo unas cosas fascinantes. Yo desde entonces estoy mirando mucho el piso. Yo soy animista, yo creo que tú también un poco, el piso, a ver lo que encuentro y fijándome, ¿no? Porque ese puede ser el punto de partida de una idea que quizás haga falta, sea necesaria y se pueda compartir. Y yo creo que en eso coincidimos. Yo soy animista, vivo en el campo, vivo sola con mi esposo y 4 perros. Y me paso por allí hablándole a las matas, a las flores, a todo lo que aparezca. Él ya está acostumbrado a irme a hablar, darle voz a los perros, que son todos son personajes, cada uno tiene lo suyo. Y creo que eso, ya aquí jamás podré superar lo que tú dijiste, pero me quedé con la idea de que está ahí, pero no lo vemos, está ahí, ¿no? Está ahí lo que necesitamos, está ahí lo que la tierra necesita, lo que necesitan nuestras comunidades, y no lo vemos porque los lentes que aplicamos son la ceguera, ¿no? Totalmente. ¿Qué más? Estamos justos igual, pasamos la palabra al público. Paco. En realidad, más que una pregunta, es dar cuenta de una fascinación. En diciembre de 2019, Olga y yo viajamos a Puerto Rico por cuestiones familiares y siempre nos gusta descubrir aquellas literaturas que todavía no conocemos, y le preguntamos a Carlos Fonseca qué autores o autoras puertorriqueños tenemos que leer, tenemos que conocer. Y nos dijo, les voy a decir 3 nombres, cualquiera de los 3 es imprescindible: Marta Aponte y Marta Aponte. Viajamos a Puerto Rico, leímos La muerte feliz de Carlos Williams en edición puertorriqueña. Nos fascinó tanto, coincidió la época del terremoto más violento que ha habido en el último siglo en Puerto Rico. Toda la isla se quedó sin electricidad. Bueno, en esas circunstancias viajamos hasta el otro extremo de la isla para ver esos espacios, esa calle Méndez Vigo donde vivía Raquel, la madre de William Carlos Williams. Bueno, fue una fascinación total por el libro, y quisiera agradecer a Casa América Cataluña, a Bibliotecas de Barcelona, a Kilómetro América, la oportunidad que nos da de poder conocer autoras como Marta Aponte de Puerto Rico, como Selva Almada, como tantos otros que nos está dando a conocer. Así que era solamente eso, un apunte. No sé si Olga quería... Yo quería hacerle bueno, primero, estamos muy contentos porque este libro parece una conjura. Tiene 2 citas al final
y una es de Cristina Rivera Garza y otra es de Carlos Fonseca, ¿no? Que estén los dos aquí es bueno, como mágico, ¿no? Ahora quizás tendríamos que, bueno, venimos de Madrid, de la Feria del Libro, y tendríamos que añadir en la segunda edición, que va a llegar muy pronto, la frase de Marta Sanz en Babelia: me despellejaría las manos aplaudiendo la sabiduría literaria de Marta Ponte. Y bueno, un encuentro que hubo en Comisiones Obreras, a mí me hizo mucha ilusión que fueran Comisiones Obreras, además, que le preguntaron sobre la mujer escritora y le preguntaron a Marta Sanz qué autora recomendaría. Dijo, sin duda alguna, Marta Ponte, y venía un montón de gente de fuera del mundo literario buscando este libro y nos hizo muchísima ilusión. También quiero hablar de Mónica, que una vez en una conversación que tuvimos le hablamos de este libro y se ilusionó muchísimo y dijo, ya es hora que comencemos a publicar no solo a escritoras de 30 años, que se incluye a ellas, sino a los demás, y es bueno, muy emocionante, ¿no? Entonces sí que le quería hacer una pregunta a Carlos. Para acabar, él nos comentó, dice, bueno, es que Marta es la gran maestra de las nuevas generaciones de escritores de Puerto Rico o caribeños, ¿no? ¿Qué tiene la literatura de Marta para ser eso, una maestra de las nuevas generaciones de escritores caribeños? Nosotros somos fans absolutos, declarados de lo que escribe Carlos Fonseca, y nos hizo muchísima ilusión ese comentario. Bueno, muchísimas gracias. No miento, es decir, puedo dar testimonio, rendir testimonio de que hay hasta peregrinajes a Calley a visitar a Marta Ponte, de muchísimos compañeros que realmente admiro, como Luis Otoniel Rosa, que también es un autor fascinante. Y lo interesante es que somos autores con propuestas muy distintas, pero aún así vemos en Marta, y en las distintas Martas que hay, porque hay una Marta que es la Marta de Angélica Furiosa, una Marta que es la Marta del archivo, una Marta más histórica, hay distintas Martas, no hablamos de eso. Pero para contestar tu pregunta, Olga, pensaba yo el otro día, ¿qué significa ser un gran escritor? Y me di cuenta cuando estaba leyendo yo una famosa anécdota caribeña, que de repente yo digo, esto parece firmado por Marta. Era una anécdota que ocurre en 1940, cuando desde Marsella tienen que salir, tienen que escapar los intelectuales de la disidencia y judíos, ¿verdad? ¿Quién estaba en ese bote que sale de Marsella hacia el Caribe, que se desvía hacia el Caribe? Estaba André Breton, estaba Claude Lévi-Strauss, el padre de la antropología moderna, estaba Victor Serge, el revolucionario, estaba Wilfredo Lam, el gran pintor cubano. Imagínense las charlas. De repente, la primera parada es en donde, en Martinica, hablando de países menores que han dado una riqueza. Se baja Bretón, empieza a buscar por una librería y ¿qué encuentra? Una edición de un libro, de una revista que se llama Tropique, que está editada por Aimé Césaire y Suzanne Césaire, los dos grandes pensadores del concepto de negritud. Y yo leí esa anécdota fascinante y yo decía, esto parece estar firmado por Marta Ponte. Yo creo que cuando alguien logra firmar la historia, cuando uno ve una anécdota que no la creó nadie y uno dice, esto pertenece a un libro de Marta Ponte o pertenece a un libro, es que realmente estamos enfrente de un gran autor o una gran autora. Yo tengo que incluirme, sinceramente, como parte de los fans de Marta Ponte. Y tengo una historia más o menos parecida a la de ustedes. Yo fui a Puerto Rico, ¿ya qué sería, Marta? 2006, 2008, no me acuerdo. 2004, Dios mío. Y yo iba a dar un taller en la Universidad de Puerto Rico y hice lo mismo que ustedes. ¿A quién debo de leer? No sé, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y todo mundo en San Juan me dijo, tú tienes que leer a Marta Ponte. Y no solo eso, tienes que conocerla. Entonces tú todavía estabas dando clase en la universidad, no tuve que ir lejos, allí mismo nos conocimos y desde entonces yo quedé deslumbrada por la inteligencia, la sabiduría, la empatía, en fin, todo lo que es Marta. Pero son varias Martas, tienes toda la razón. Y a mí lo que me gustaría oírte hablar hoy, porque bueno, este es el libro con el que por fortuna ya la podemos leer fuera de Puerto Rico, pero los que
fuimos a Puerto Rico y te leímos desde antes, conocemos como esta multiplicidad a la que se refiere Carlos, y ojalá vengan más libros después, ¿no? Entonces, un poco como adelanto, un poco como para que nos vayamos enterando de lo que puede venir en términos de publicación, me gustaría que nos contaras, que nos compartieras algunas de estas cartas, como tus obsesiones o tus intereses que se convirtieron en los libros que fueron convenciendo a tus lectores de Puerto Rico de que eras una mujer a la que tenemos que leer cuando vamos en Puerto Rico y cuando salimos de Puerto Rico. Entonces, no sé, unos 2 o 3 proyectos fundamentales antes de este, que es, como ya dijeron, hermosísimo, pero que nos pudieras introducir a ese mundo que, bueno, los lectores de Puerto Rico tuvieron el privilegio de leer mucho antes que los que no estábamos ahí, ¿no? Bueno, realmente es un reto contestarte porque soy sorda y se perdió toda esa hermosa presentación, casi no distinguí. Sí recuerdo tu visita a la Universidad de Puerto Rico, aquella conferencia que diste sobre la novela, la primera novela que tiene que ver con el asilo de los locos y sobre el ventriloquismo y la voz, ¿no? La voz como algo más luminoso que los cuerpos y que las percepciones mediante los demás sentidos. Y cómo luego pues estuviste una temporada también en la universidad, que no sé, tiene que haber sido, siempre admiré esa valentía, ¿no? de llegar y recoger y aprender y darse a querer con tanta inmediatez, y tienes gente que te queremos mucho allá y que hemos leído todos tus libros, absolutamente todos tus libros. Y tú estabas preguntando por mis transformaciones, bueno, pues nada, yo empecé a escribir ya a los 49 años, porque antes de eso tenía que trabajar, ¿verdad? Entonces lo que hacía era renunciar a trabajo y pasábamos hambre y miserias, porque en casa como que siempre eso ha sido como una lógica, ¿no? Y luego entonces Ana Marta se tiene que ir a trabajar, o Paco se tiene que ir, hay que hacer algo porque ya no podemos pagar las facturas de la luz, ya no podemos alimentar a los perros. Pero entonces en determinado momento, yo fui directora de la editorial de la Universidad de Puerto Rico y del Instituto de Cultura, en determinado momento me fui estuve 5 años dirigiendo la editorial de la universidad. Y dije, no, yo voy a escribir, y me volví loca y entonces ahí fue que empezó la aventura de la primera novela, que tiene que ver con la espiritualidad de unas comunidades que hay en las montañas de mi pueblo, y una figura así medio mitológica, que dicen que es una especie de avatar o de manifestación moderna de María, la Madre de Jesús. Y luego, pues, así fue, siempre bien accidentado, sin recursos, y un poco así como un arranque de locura total, yo dejo el trabajo, yo me voy, se voy. Y de alguna manera, pues se han ido acumulando como 14 libros ya, y tengo como esta perspectiva, y bueno, obviamente he escrito, hago lecturas y escribo críticas, reseñas y presento libros, así que pues de eso se trata, pero todo muy circunscrito a la isla, ¿no? Viajo poco, ¿no? Los últimos 2 viajes fueron uno a Pittsburgh, a la universidad, otro a Nueva York, a Fordham, a presentar este libro de PR3 Aguirre, y a las Antillas, a los viajes estos para ir documentando entrevistas, y otro libro que sea un libro de entrevistas. Y tengo eso previsto también en el futuro. Y pues para viajar, pues vendo mis libros, lo que hago es imprimo una cantidad de libros, y nada, tengo inmediatamente, se venden con eso, pues complemento. Quizás no está de moda ni cae bien decir que uno no tiene dinero, pero realmente el dinero no he sido muy compañeros de trayectoria.
Y lo bueno es tener como unas redes, ¿no?, de personas, nuevamente la comunidad extendida, que les importa y que ayudan. Yo creo que tenemos eso. Eso es fundamental. ¿No más? Un aplauso para